Noticia TV Noticias, soy Liliana Choi y estos son los titulares. Continúan actos crueles contra las mascotas. Familia denuncia que perrita fue abusada sexualmente. Poder Judicial recuerda que hay sanción de hasta 5 años de cárcel para los que maltraten animales domésticos. Poder Judicial advierte de las sanciones que les espera a las empresas o instituciones que despidan a mujeres embarazadas. Y en nuestro informe especial de hoy, el aborto terapéutico y la realidad del embarazo adolescente. En lo que va del año, más de 600 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, muchas víctimas de abuso sexual. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. Continúan las denuncias de maltrato animal. En Chorrillos, los dueños de una mascota afirmaron que su perrita habría sido abusada sexualmente. El Poder Judicial reitera que todo acto cruel y abusivo contra los animales domésticos está penado hasta con 5 años de cárcel. Luego de que nosotros realizamos la publicación en las páginas de Facebook, una vecina de manera anónima se comunicó a indicarnos que un día antes que hagamos la publicación, o sea, el día domingo que ella se perdió, vio a un hombre en el colegio que está a la Naval, al frente hay un parque, en una mototaxi que estaba abusando de una perrita. Indignante. Un nuevo caso de maltrato animal y violencia sexual se reportó en Lima Metropolitana. Esta vez, una mujer denunció que la perrita Molly fue golpeada y abusada sexualmente por un sujeto en el distrito de Chorrillos. Para la modalidad básica es no mayor de 3 años de privación de libertad, el pago de 100 a 180 días multa y la inhabilitación por igual plazo al que dure la pena, conforme al artículo 36.13 del Código Penal. En cambio, la modalidad agravada será de 3 a 5 años. Ante ello, el magistrado Walter Guayani Choquepuma señaló que la crueldad contra animales, como en el caso de la perrita Molly, cada vez va en incremento en Lima Metropolitana. El artículo 206b del Código Penal prevé la sanción para quienes cometan actos de crueldad contra animales domésticos. Estos actos de crueldad se materializan en el ejercicio irracional de la fuerza del hombre para el sufrimiento de estos seres. Ejecutan cualquier tipo de acción que causa dolor innecesario o resultados lamentables innecesarios a los animales domésticos. Guayani Choquepuma añadió que la autoridad judicial podría imponer por el daño causado prisión efectiva si los cánones o marcos punitivos superan los 4 años de pena de cárcel y evaluándose los antecedentes personales. Además, pena de multa, inhabilitación para tener animales y eventual reparación civil. Asimismo, dio a conocer que de existir desacuerdo sobre la presencia de estos animales en un lugar público, la ley fija el procedimiento a seguir. Si a alguien no le gusta la existencia de esos gatos en determinada zona, simplemente no puede obrar arrojando veneno o no puede obrar lastimándolos de forma física directa. Lo que tiene que hacer es justificar su razón. Si es que es de salubridad, si es que es una razón de seguridad, tendrá que hacerle conocimiento de ello a las autoridades competentes. El magistrado resaltó la importancia de las sanciones por actos crueles contra animales, como la que se presentó en la urbanización Las Delicias, en el distrito de Chorrillos, donde los vecinos denunciaron maltrato y agresión sexual a la perrita Molly por parte de un sujeto. Lo que no se puede hacer es decidir hoy día por mi propia cuenta y empezar a matar perros, empezar a matar gatos. Si la autoridad municipal no hace caso a mi pedido, tengo habilitados los canales judiciales para denunciar a quienes legítimamente están obligados a cumplir con ese rol de control sanitario y de control de seguridad. Y el Poder Judicial estará expedito para efectuar estos actos de control en la sociedad. En relación al abandono de animales, refirió que este ocurre cuando la persona encargada de custodiar al animal no cumple ello y no le brinda las condiciones necesarias para su desarrollo, como la alimentación, higiene, salud, entre otros. En caso de que una persona atropelle con su carro a un animal, se establecería un escenario culposo, no constituyéndose delito de maltrato animal, excepto sea esta de manera intencional, sería de carácter doloso. El dolo preterintencional
hace responsable a su actor de todos los resultados que éste pudiera generar, que su conducta pudiese generar. Por ejemplo, si yo dejo un bocado de veneno en la puerta de la casa para que se envenenen los gatos y perros y pasa un mendigo, bueno, pues esa sola conducta de dejar el veneno constituye un acto de riesgo, que además está prohibido. Con respecto a los vendedores de animales domésticos, el magistrado aseveró que cometen actos de crueldad si mantienen a estos seres en condiciones insalubres, estado de calor severo, inanición que pongan en riesgo la vida de estos seres vivos, entre otros. Por lo que vemos, el maltrato animal es un problema que va más allá de la conciencia social y la importancia de la educación sobre el cuidado animal es cada vez más urgente. La Corte Superior de Lima informó que las acciones de garantía como el habeas corpus también se pueden presentar de manera virtual. Este recurso procede para casos de detenciones arbitrarias o afectaciones a la integridad personal. A fin de que se garantice una correcta impartición de justicia ante supuestos de detención arbitraria o de afectación a la integridad personal, la Corte Superior de Justicia de Lima recordó que las demandas de habeas corpus también se pueden presentar por vía verbal, ya sea de manera presencial o por teléfono. Se informó que la tramitación verbal se realiza sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. La modalidad presencial se ejecuta ante la mesa de partes del pool de habeas corpus, mientras que la presentación por vía telefónica es a través del número 01-410-1818, anexo 13184. Es preciso señalar que este tipo de demandas pueden ser presentadas durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sin costo alguno. Asimismo, también se informó que bajo esta disposición administrativa también se aprobaron un conjunto de acciones que permiten a los jueces apersonarse al lugar de los hechos en casos donde se denunciaron detenciones arbitrarias dentro del contexto de protestas sociales. Desde la Corte de Lima se informó que estas políticas se enmarcan en la actual gestión de brindar un eficiente servicio de administración de justicia en beneficio del usuario judicial. El Poder Judicial advirtió a las instituciones y empresas que pueden ser sancionadas si incurren en el despido de mujeres embarazadas. El juez supremo Gino Giangalli habla sobre los derechos que asisten a las mujeres en estado de gestación en el campo laboral. La madre especial, la gestante, tiene prioridades legales, constitucionales y también, ¿por qué no ahora convencionales? Desde hace ya mucho tiempo, décadas atrás, ¿no? Estas convencionales, ¿no? De tener protección. Tal como lo señala el juez supremo provisional Gino Giangalli Iparraguirre, las gestantes y las madres en periodo de lactancia requieren una especial protección dentro de sus centros laborales, tanto en el sector público como privado, protección amparada por la ley y que se tiene que respetar. No se puede despedir a la madre, porque es esa protección especial que da la Constitución se rompería, se quebraría. Y no es posible hacer eso, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? La reposición. ¿Y cuál es la consecuencia? La indemnización o las remuneraciones devengadas. Giangalli Iparraguirre señala que en el caso del empleador despida a una mujer en esas condiciones, está sujeto a afrontar sanciones drásticas y al pago de considerables indemnizaciones a favor de las madres gestantes o lactantes. La sanción mayor vendría a ser en el despido nulo, puesto de que trae como consecuencia la reposición de la madre trabajadora, más las remuneraciones devengadas, etcétera. Pero la madre también podría optar, dice, ya no vuelvo al puesto de trabajo, páguenme mi indemnización por despido arbitrario. De la misma manera, también tendrá que haber una protección a la madre. El empleador tiene derecho a poder mover a un trabajador de un lugar a otro sin causarle perjuicio y debe estar fundamentado. Pero cuando se trata de la madre gestante, ustedes saben moverla, una madre gestante de un lugar a otro, por más que haya sido convenido previamente, no es conveniente. El juez supremo detalló además cuáles son los beneficios con los que goza la madre gestante y lactante a fin de preservar su salud y garantizar una igualdad en el acceso al empleo. Dan 98 días de licencia,
que es lo mínimo que se ha establecido en los convenios internacionales, es decir, 14 semanas de licencia, ¿no? Se extiende a 30 días más en el caso de nacimientos múltiples, porque no solamente puede ser un bebé, sino puede ser a sorpresa, ¿no? A veces sucede 2, 3, están considerados los prematuros. Finalmente, detalló que la madre tiene derecho a 1 hora de lactancia hasta que su hijo cumpla 1 año, es decir, 1 hora que se reduce de su horario laboral. Adicional a ello, podrá hacer uso del lactario dentro de su centro de labores. Debe de hacerse un ambiente apropiado y hay que implementarlo, especialmente para la extracción y conservación de la leche materna, ¿no? No se debe olvidar que hay una obligación constitucional de la comunidad, empleadores y del Estado para proteger especialmente a la madre que trabaja, garantizando su salud, bienestar y sobre todo respetando sus derechos. El Poder Judicial dictó cadena perpetua para un sujeto que ultrajó a una menor en Ayacucho. Veamos los detalles. Severidad para los casos de violación sexual a menores. Esta vez la Corte Superior de Justicia de Ayacucho sentenció a la pena máxima de cadena perpetua a Johnny Huaraca Carrasco, de 51 años de edad, por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en agravio de una menor de 10 años. La medida fue interpuesta por el segundo juzgado penal colegiado supraprovincial de Huamanga. La niña fue violada sexualmente desde octubre de 2017 hasta julio de 2018. Desde los 10 años de edad, la menor fue sometida por Johnny Huaraca Carrasco, quien, aprovechando que su madre salía a trabajar y la menor se quedaba sola, abusaba sexualmente de ella. A pesar de la advertencia que le había dado su abusador a la menor de no decir nada a su madre, la niña, asustada, un día decidió contarlo todo. Su madre y sus hermanos se enfrentaron a Johnny Huaraca Carrasco, quien asumió su culpa, indicando que si le hacía daño, perdóneme, no volveré a hacerlo. Prontamente se trasladaron a denunciar el caso ante las autoridades competentes, siendo aprehendido el agresor sexual. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial incorporará a un juez superior de la Corte de la Libertad para fortalecer el citado equipo de control. Veamos el informe. Juro por Dios que seguirá con transparencia, lealtad, esfuerzo y dignidad las funciones como magistrado vigilante de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Si así lo hace, Dios, la institución y la ciudadanía lo premien. De lo contrario, que lo demanden. Es lamentable. En un importante paso hacia la consolidación de una justicia íntegra y eficiente en el país, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios Brand, incorpora al juez superior de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Carlos Anticona Luján, a su equipo de trabajo. Palacios Brand enfatizó la importancia de la incorporación del magistrado en el equipo de jueces, así como la importancia de la prevención en la gestión institucional. Asimismo, subrayó la firmeza con la que se abordarán las conductas disfuncionales en el ejercicio de la función judicial, pero al mismo tiempo instó a que las decisiones tomadas estén respaldadas por criterios de razonabilidad y prudencia. La ceremonia protocolar que se realizó en el despacho de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial marca un hito trascendental en la búsqueda continua de la excelencia del control judicial. Contó con la asistencia de jueces y juezas adscritas a la acción disciplinaria, contó con la asistencia de jueces y juezas adscritas a las acciones disciplinarias del Poder Judicial. Ahora les compartimos nuestro informe especial de la semana. En lo que va del año, más de 600 adolescentes menores de 14 años se convirtieron en madres, en la mayoría de casos por violación, abriendo la polémica sobre el aborto terapéutico, que fue despenalizado hace un siglo. Si los médicos me hubiesen operado a tiempo, me hubiesen hecho ese aborto terapéutico, bueno, yo no estuviera así.
LC vive atada a una silla de ruedas y no podrá volver a caminar nunca, porque hace 16 años los médicos de un hospital del Callao se negaron a operarla para corregirle una grave lesión en la columna, porque para ello hubieran tenido que sacrificar al feto que llevaba dentro, producto de una violación, practicándole un aborto terapéutico que no se dio. Lo que yo quise y lo que yo rogué es que a mí me operaran, porque mi vida misma corría riesgo. LC se rompió la columna tras lanzarse de un segundo piso cuando a los 13 años se enteró que había quedado embarazada producto de los constantes abusos sexuales de un vecino. No la quisieron operar para no afectar al bebé, el que finalmente perdió espontáneamente. Cuando la intervinieron, habían pasado varios meses y fue demasiado tarde. Quedó cuadraplégica. La ley me amparaba a mí, porque ya mi columna estaba rota. O sea, yo estaba cuadraplégica, mi lesión era 6'6", 6'7". Entonces no movía ni una extremidad. Me daban de comer, me daban mi desayuno en la boca. El dramático caso de LC es solo uno de los tantos en los que el aborto terapéutico legalizado desde 1924 se deja de lado por parte de las autoridades sanitarias, como pasó recientemente con el caso Mila, la niña de 11 años violada en Iquitos, a quien una primera junta médica le negó ese derecho, aunque ante la polémica desatada se rectificó el camino. Nos han formado con que el aborto es un crimen y no es un problema de salud pública. Y la ley lo dice de una manera totalmente clara, para evitar un riesgo de daño grave y permanente. Susana Chávez, obstetra y directora de PROMSEC, asegura que el embarazo a temprana edad es un verdadero riesgo. Está totalmente establecido que ni su espacio, digamos, de la cadera que ofrece para la base de la cabeza o su propio tejido muscular está en condiciones suficientes para aguantar, porque se trata de un cuerpo absolutamente inmaduro. La guía técnica para el aborto terapéutico se aprobó en el 2014 y permite la voluntaria intervención quirúrgica a mujeres con menos de 22 semanas de gestación cuando esté seriamente comprometida su salud. En el caso de las niñas, sí es bien importante decir que más allá del tema de la violación, el solo hecho de tener menor de 15 años ya es un riesgo. Por lo tanto, sí debería aplicar el aborto terapéutico. De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, en lo que va del año, 693 adolescentes menores de 14 años se convirtieron en madres. Preocupante estadística que pone en jaque al Estado, que ya ha sido denunciado 2 veces por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el 2007 por el caso LC, quien quedó cuadraplégica, y en el 2017 por el caso Camila, una jovencita de 13 años violada por su propio padre, a quien no solo no se le permitió el aborto terapéutico, sino que fue procesada. Fue procesada por autoaborto. Es increíble, o sea, el aborto fue espontáneo. La prueba está en las historias clínicas en este hospital donde fue atendida. Y no obstante eso, las autoridades de salud, la autoridad fiscal, judicial, la procesaron por autoaborto y la consideraron adolescente en conflicto con la ley penal. A Dios gracias, la sala revisora revocó esta condena y efectivamente la absolvió. La pertinencia del aborto terapéutico para los casos en que la vida y la salud de la gestante estén en riesgo deja la decisión en manos de una junta médica y en su criterio, ante un tema siempre polémico que tiene defensores y detractores. Frente a un embarazo no deseado, ya no estamos ante la protección de una sola vida, sino estamos ante 2 vidas. Por ejemplo, ese bebé que se gesta en el vientre tiene vida, es un ser humano, ¿no es cierto? Puede tener 20, 22, 23 semanas, sigue siendo un ser humano y que también goza además, es tutelar de derechos, ¿no? Entonces el Estado tiene también una responsabilidad frente a esa criatura que se está gestando. El Poder Judicial ha tenido un papel determinante defendiendo la constitucionalidad de la ley sobre el aborto terapéutico cuando han habido grupos pidiendo que la deroguen. Hace algunos meses, la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema ha definido categóricamente que este reglamento, este protocolo,
está conforme con las normas de la Constitución, con el ordenamiento legal. Entonces los médicos tienen que sentirse respaldados también una vez más por una decisión definitiva de la Corte Suprema que ha dicho que estas normas pueden ser muy bien aplicadas cuando se enfrenten los casos en los que procede el aborto terapéutico. La jueza suprema Janet Tello explica por qué, aunque existe una ley del aborto terapéutico y su reglamento, casi no se usa. Tenemos muy pocos casos de la realización del aborto terapéutico, muchas veces porque los médicos, ante un caso que les es presentado, por ejemplo, de una niña que es violada, considerarían que no está en riesgo su vida sin darse cuenta, su vida, su salud, sin darse cuenta que la niña, por su edad, tiene muy pocas posibilidades de llevar a término un embarazo, su constitución física y no digamos nada del aspecto mental. El artículo 119 del Código Penal, que despenaliza el aborto terapéutico cuando sea el único medio para salvar la vida de la madre, contempla en su protocolo o reglamento la objeción de conciencia, es decir, que si un profesional de la salud, por sus convicciones éticas o religiosas, no puede realizar la intervención quirúrgica, no está obligado a participar en ella. Un tema polémico al que hay que poner atención a juzgar por la alta incidencia de embarazos adolescentes productos de violación. Bien amigos, hacemos una breve pausa, pero volvemos con Justicia TV Noticias. Comenzamos ahora con las noticias desde las diferentes cortes del país. Cintia Salirrosas, de la Corte de la Libertad, nos informa sobre el lanzamiento del aplicativo Botón de Pánico en Ascope. Con la finalidad de auxiliar a más víctimas de violencia, la Corte de la Libertad lanzó oficialmente el aplicativo Botón de Pánico en la provincia de Ascope, gracias al acuerdo interinstitucional firmado con la Municipalidad Provincial de Ascope y la comisaría de dicho sector. En la ceremonia de lanzamiento, el juez decano Jaime Antonio Lora Peralta, representando al titular de la institución, agradeció de manera especial a los funcionarios de la municipalidad por entender la importancia de acercar la justicia a la población más vulnerable, sobre todo a las víctimas de violencia que cuentan con una medida de protección emitida por un magistrado. Este aplicativo tecnológico tiene dos efectos importantes que muchas veces se resalta uno. ¿Cuál es? El de la protección inmediata. La respuesta inmediata, que las autoridades concurran a darle protección a la mujer que está siendo víctima de violencia nuevamente o de amenaza inminente de violencia, pese a que ya tiene una orden judicial de protección, en los casos que la ley determina. Por su parte, la alcaldesa de la provincia de Ascope, María del Rosario Cortijo Izquierdo, manifestó que esta firma es un hito histórico e importante para la región, pues evidencia el respaldo de las autoridades a las mujeres y niños víctimas de este delito. Tanto las víctimas se van a sentir un poco más protegidas, un poco más fortalecidas para poder denunciar, para poder poner un alto a ese maltrato. También el agresor, ¿no? Va a pensarlo bien antes de hacerlo, va a tener límites, porque sabe de que inmediatamente con este botón de alarma, con esta alarma, el botón del pánico, tanto la policía, el serenazgo va a poder acudir en el momento, ¿no? Asimismo, la jueza coordinadora del Módulo Judicial Integrado en Violencia, doctora Vanessa Ávila Loyola, indicó que Ascope es la primera provincia en donde se instala el botón de pánico a través de la suscripción del acuerdo que hará realidad el uso de este aplicativo para salvaguardar la vida de las víctimas de violencia. El día de hoy hemos suscrito el convenio con el comisario, con la alcaldesa, para que sea ya una realidad el uso del aplicativo del botón de pánico, que es una herramienta necesaria e importante
para salvaguardar la integridad y la vida de las víctimas de violencia. Posteriormente se realizó la firma del acuerdo interinstitucional, la capacitación in situ para el personal policial y de seguridad ciudadana y se finalizó dicha visita con la instalación del aplicativo en la comisaría de la provincia. Cabe indicar que Ascope se unió a las 11 zonas de la región que cuentan con el aplicativo Botón de Pánico, el cual con su funcionamiento contribuirá a una convivencia pacífica, libre de violencia, a favor de la ciudadanía de la provincia. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Salí Rosas para Justicia TV. Julio Sotelo, de la Corte Superior de la Selva Central, nos informa sobre la elección de la nueva titular de esta instancia judicial. Doctora Ana María López Arroyo es elegida como presidenta de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. Magistrada asume el cargo tras la renuncia irrevocable a la presidencia del doctor Omar Antonio Pimentel Calle. En sesión plena convocada, los jueces superiores titulares procedieron con la elección del nuevo presidente de esta Corte Superior. Dar un aplauso a nuestros jueces y a nuestras juezas de la Corte de la Selva Central. En ese sentido, cada uno de ellos emitió en forma democrática su voto, siendo elegida por mayoría la jueza superior titular, doctora Ana María López Arroyo, quien culminará con la gestión 2023-2024. En su discurso, la presidenta electa agradeció a sus homólogos por la confianza encomendada para continuar dirigiendo esta importante institución, ratificando su compromiso de trabajar por una administración de justicia pronta y oportuna al alcance de todos. Nos vamos ahora hasta Puno, donde Omar Alejo nos informa sobre un curso de inducción que la Corte de Puno ha realizado en favor de 30 jueces de paz sobre el rol y las funciones que cumplen en la sociedad. Adelante, Omar. Los 200 años de la justicia de paz en el Perú, en el Bicentenario. La Corte Superior de Justicia de Puno, a través de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, ODAJUP, desarrolló el curso de capacitación e inducción a los jueces de paz acerca del rol y competencias en sus funciones que deben ejercer dentro de su jurisdicción. El titular de la Corte de Puno, Juan Francisco Ticona Ura, durante su intervención entregó de manera simbólica los títulos de jueces de paz a estas autoridades designadas a través de elección popular. Además, reconoció la labor que desempeñan en la reducción de las brechas en el acceso al servicio de justicia. La jueza especializada del Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio Zona Sur, Ketty Johanna Neira Calderón, inauguró esta actividad de inducción e inició el curso abordando el tema Principios de oralidad, gratuidad y concentración, exhortando a los jueces a ser firmes en las decisiones que adopten. Por su parte, el abogado Carlos Coronado Prieto, coordinador de la ODAJUP, impartió sus conocimientos respecto a la función notarial del juez de paz. Finalmente, debemos recordar que este evento se realizó conforme a lo establecido en la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, y contó con la participación de los jueces de paz provenientes de centros poblados de la región Puno, quienes asumen sus funciones en el marco del Bicentenario de la Justicia de Paz. Los jueces de paz nos ayudan a resolver los conflictos en nuestras comunidades campesinas, en nuestros distritos, donde se encuentren. Son muy importantes para mantener la paz social en justicia. Y la Corte Superior de Justicia de Puno, que me honra presidir, tiene como una de sus metas muy importantes la capacitación de nuestros señores jueces de paz, considerando la alta importancia que tienen en la región Puno. Desde la Corte Superior de Justicia de Puno, Omar Alejo Flores para Justicia TV. La Corte Superior de Sullana nos informa a continuación sobre la instalación de un juzgado de paz en el distrito de Jibito. Son alrededor de 4.000 pobladores que esperaban hace mucho tiempo el funcionamiento de esta instancia en su comunidad. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Lizana Bobadilla, tuvo a cargo la instalación del juzgado de paz de única denominación de Jibito,
que era un clamor de los pobladores de dicha zona y que tras varias gestiones se logró cristalizar su creación por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Durante el acto protocolar, la autoridad judicial resaltó que el flamante juzgado de paz, equipado con computadora y mobiliario, beneficiará a 4.464 pobladores que residen en las zonas de Jívito y La Capilla, los mismos que ya no tendrán que trasladarse a otras localidades a solicitar algún trámite judicial. El acto de juramentación al juez de paz de única nominación de Jívito, Ronnie Roa Requena, estuvo a cargo de la juez decana Rosa Terán Infante y se realizó de manera virtual, y posterior a ello se le hizo entrega de la medalla. Cabe precisar que dicho órgano jurisdiccional funcionará en las instalaciones del gobierno local de Jívito. Continuamos con Sullana. Ahora les contamos que un sujeto que abusó sexualmente de su sobrino de apenas 10 años recibió una ejemplar condena de la justicia. El hombre pasará el resto de su vida en prisión. Veamos los detalles. El juzgado colegiado penal supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Sullana condenó a cadena perpetua a Juan Martín Sosa Carrasco por delito contra la libertad sexual en agravio de su sobrino desde que tenía 10 años de edad, en diferentes circunstancias. El juzgado, integrado por los jueces superiores Eric Sánchez Briceño, Manuel Alejandro Carguachinchay y Jocelyn Gutiérrez del Mar, consideró la más alta pena al procesado por infringir el artículo 173 del Código Penal al tratarse de un menor de 10 años y además tener un vínculo familiar que le da particular autoridad sobre la víctima. Se dispuso además tratamiento y terapias psicológicas en favor de la víctima y una reparación civil de 15.000 soles. Nuevos jueces escolares resolverán conflictos y podrán prevenir casos de violencia en los colegios del Primer Puerto. La Corte del Callao tomó juramento a 10 de estos jueces escolares. Con el fin de erradicar la violencia escolar en todas sus formas, la Corte Superior de Justicia del Callao tomó juramento a nuevos jueces de paz escolar y secretarios de 3 colegios, donde se han reportado gran número de casos de violencia. Hablamos de los colegios 2 de Mayo, Abraham Valderomar y Dora Mayer. El juez de paz cumple un papel protagónico, es conciliador y aplicará las técnicas aprendidas para buscar alternativas de solución a los problemas y diferencias entre alumnos, de manera que puedan vivir en un ambiente de paz y armonía. Estas fueron las palabras de la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, Teresa Soto Gordon, a los alumnos congregados en el patio central del Colegio 2 de Mayo. Ella también manifestó que la Corte los ha capacitado previamente y continuará haciéndolo durante el año y continuará haciéndolo durante todo el año para que su trabajo pueda ser una sociedad más justa, promoviendo una cultura de paz. Fueron 10 los alumnos que juramentaron y que se pondrán al servicio de sus compañeros en los juzgados de paz escolar, donde se resuelven conflictos como insultos, comentarios despectivos. La atención temprana a estos altercados evita casos de bullying, acoso escolar, violencia o agresión física entre escolares, donde la base será la conciliación. Esta juramentación es el inicio de la justicia de paz escolar en los colegios del Callao, ya que en los próximos meses se pondrá en marcha en otras entidades educativas del Primer Puerto. Quien también participó de la ceremonia de juramentación fue el jefe de gabinete de asesores del Poder Judicial, Pedro Angulo Arana, en representación del presidente de la Corte Suprema. Él resaltó la importancia de la justicia de paz escolar, ya que es un programa de solución de conflictos en las instituciones educativas, desarrollado por el Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad de Justicia de tu Comunidad del Poder Judicial, en articulación con las Cortes Superiores de Justicia y los colegios a nivel nacional. La directora de la institución educativa 2 de Mayo, Beverly Castillo Cueva, agradeció al Poder Judicial haber elegido a su institución como piloto para poner en vigencia este programa escolar. El Ministerio de Salud confirmó la presencia en el país de 2 casos con la variante Eje 5 de la COVID-19. El sector salud garantizó la provisión de vacunas e instó a la ciudadanía a inmunizarse preventivamente. Se trata de 2 personas en el distrito de La Molina, un hombre de 57 años y una mujer de 56, quienes presentan síntomas leves de la enfermedad y no han requerido hospitalización por el momento. Esta información fue confirmada por el Ministerio de Salud.
Los 2 casos de la variante EG.5 de la COVID-19 fueron diagnosticados luego de que se le realizaran 2 pruebas moleculares. Ambos se encuentran en aislamiento domiciliario en el distrito de La Molina. La ficha de la prueba no contiene información sobre viajes de estas personas, aunque señalan que se tiene como antecedente que los 2 tenían 3 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Desde el MINSA garantizaron la provisión de vacunas e hicieron un llamado a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación establecidos en todo el país, que la población pueda reforzar sus medidas de prevención como el lavado de manos, cubrirse al toser y el uso de mascarilla en caso presente síntomas. Fue un gusto acompañarlos, amigos, en esta edición de Justicia TV Noticias. Siempre a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 55 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, a través de nuestros 8 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de las Islas Ballestas en Paracas. Nos vemos el lunes. Permiso.